Isaac Newton descubrió la gravedad y, digamos, mapeó con precisión absoluta el movimiento de los astros. Pero en la primavera de 1720, este genio, una de las mentes más brillantes de la historia humana, pues lo perdió casi todo en la bolsa de valores. Sí, es una ironía increíble. Es fascinante. Y mientras tanto, todos conocemos historias de personas que, no sé, apenas pasaron matemáticas en la secundaria, tuvieron trabajos comunes y corrientes, y de alguna manera logran retirarse con una fortuna. ¿Cómo es eso posible? Esa es la gran paradoja. Exacto. En nuestro análisis a fondo de hoy, nos vamos a meter de lleno en esta contradicción. Vamos a desentrañar los principios de un texto verdaderamente monumental, El inversor inteligente, de Benjamin Graham, acompañado por los comentarios actualizados del periodista financiero Jason Zweig. Un material imprescindible, claro. Esa línea invisible que separa a un inversor racional de un simple apostador financiero. Y es un tema de que, no pierde vigencia nunca. Porque cuando uno analiza el trabajo de Graham, que es un libro publicado originalmente en 1949, considerado básicamente la Biblia de los inversores, salta a la vista una verdad muy incómoda. ¿Cuál sería esa verdad? Pues Graham sobrevivió a la Gran Depresión. Vio pánicos terribles, euforias desmedidas, y luego Zweig actualizó estos conceptos llevándonos hasta el colapso de las empresas de Internet en los años 2000. Y la conclusión, la línea que atraviesa todas esas décadas, es que el verdadero campo de batalla para acumular riqueza no es la bolsa de valores. ¡Wow! No son las gráficas. No, no son las gráficas ni los reportes de ganancias. Es la mente humana. La tecnología avanza, los mercados cambian de forma, pero la naturaleza humana, con su mezcla letal de codicia y miedo, permanece completamente intacta. Claro, la biología no cambia. Y para empezar a entender esta dinámica, creo que lo primero es derribar ese mito gigantesco de que para hacer dinero se requiere ser una especie de genio matemático con un coeficiente intelectual estratosférico. Totalmente. Y la historia de Newton que mencionabas al principio ilustra esto a la perfección. Sí, sí. ¿Qué le pasó exactamente ahí? Fíjate en los detalles de lo que le pasó con la Compañía de los Mares del Sur. Esa era, digamos, la acción de moda en Inglaterra en ese momento. Al principio, Newton invirtió, ganó un 100% de rentabilidad y se retiró con su dinero. Fue una movida muy inteligente. Hasta ahí, perfecto. Pero el problema empezó después. Vio que la locura del mercado continuaba. Los precios seguían subiendo absurdamente. Y sus amigos, la gente de su círculo, se estaba haciendo rica de la noche a la mañana. La presión social es terrible. Exacto. La envidia y la presión fueron más fuertes que su intelecto. Entonces volvió a comprar acciones, pero esta vez en el peor momento posible, justo en el pico de la burbuja. Terminó perdiendo una fortuna masiva. Es una locura. Y su frase final, para justificar el desastre, fue muy reveladora. Dijo algo como que podía calcular el movimiento de los astros, pero no la locura de la gente. El hombre que formuló las leyes de la gravedad no pudo resistir la fuerza gravitacional de la envidia. Es poético y trágico a la vez. Y lo peor es que la arrogancia intelectual sigue destruyendo fortunas. Bien, vamos a desempacar esto. Porque Jason Zweig hace un contraste interesantísimo con un caso mucho más moderno, ¿no? Long Term Capital Management, o LTCM, en 1998. Sí, ese caso es la prueba definitiva de que la inteligencia sin control emocional es peligrosísima. LTCM no era un fondo manejado por aficionados, Estaba dirigido por un batallón de informáticos, matemáticos y, escucha esto, 2 economistas ganadores del premio Nobel. Espera. ¿2 premios Nobel? Así es. Tenían los modelos informáticos más sofisticados del planeta en ese momento, pero perdieron $2,000 millones en cuestión de semanas y casi colapsan el sistema financiero global. Pero, a ver, ¿cómo fallan modelos matemáticos creados por premios Nobel? ¿Hubo un error en las ecuaciones o qué pasó? No, el problema no fueron las ecuaciones en sí, fueron las suposiciones que las respaldaban. Sus modelos asumían que los mercados actuarían de manera racional y que las fluctuaciones seguirían distribuciones estadísticas normales. Básicamente, apostaban a que las anomalías extremas eran casi imposibles. Claro, el factor humano. Exacto. Y entonces Rusia incumplió el pago de su deuda. Ese fue un evento extremo que desató un pánico mundial irracional.
Los modelos simplemente se rompieron. Y cuando la matemática falló, estos genios carecían de la disciplina emocional y de un plan de contingencia para manejar el caos. Asumieron riesgos descomunales creyendo que eran más listos que el mercado. Lo que Graham establece tajantemente es que ser un inversor inteligente es una cuestión de carácter, de disciplina emocional, no de coeficiente intelectual. Pensándolo bien, invertir es como seguir una dieta, ¿no? La ciencia detrás de comer menos y moverse más es absurdamente simple. Cualquiera entiende la matemática básica de las calorías. Sí, en teoría es muy fácil. Pero, claro, tener la fuerza de voluntad para no comerse un pastel entero cuando hay estrés en la oficina, eso es lo verdaderamente difícil. ¿Significa esto que, en las finanzas, saber demasiado puede ser contraproducente si no hay control emocional? La analogía de la dieta da en el clavo, pero en las finanzas el reto es aún peor. Imagina que alguien está a dieta, pero tiene a miles de personas, incluyendo expertos en televisión, gritándole todo el día que si no se come ese pastel de chocolate ahora mismo, se va a quedar en la ruina. ¡Qué pesadilla! O que es un tonto por no comerlo mientras todos los demás disfrutan el azúcar. Esa es la presión real de Wall Street. Hay un exceso de información creando urgencia constante. Por eso, si el éxito depende de la disciplina, el siguiente paso lógico es definir exactamente en qué hay que ser disciplinado. Hay que trazar una línea. Exacto. Graham traza una línea inquebrantable entre invertir y especular. Hoy en día, la gente usa ambas palabras como sinónimos, lo cual es un error gravísimo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Mucha gente dice, no sé, voy a invertir en esta moneda porque me dijeron que va a subir mañana. Pero, según las reglas de Graham, ¿eso no es una inversión? Para nada. Graham fue muy estricto en 1934. Él definió que una inversión es una operación que, tras un análisis exhaustivo, promete la seguridad del dinero principal y un rendimiento adecuado. Cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que no cumpla con eso, es especulación. La diferencia radica en dónde ponemos la atención. El especulador solo mira el precio del mercado. Le importa si la gráfica sube o baja. Esa es la clave. El especulador basa sus reglas de valor únicamente en lo que dicta el mercado. Apuesta a que alguien más le va a comprar ese activo a un precio mayor más adelante. Al inversor, en cambio, le importa el negocio. Calcula el precio basándose en el valor del negocio real subyacente. Para un inversor, una acción es un título de propiedad sobre un negocio físico. Me hace pensar en las carreras de caballos. Especular sería como apostar a qué caballo ganará guiándose por el ruido del público en las gradas, ¿no? Solo porque todos gritan el número 7. Exacto. Es dejarse llevar por la multitud y apostar. Pero invertir sería un juego distinto. Sería sentarse, analizar los libros contables del hipódromo y comprar una parte del negocio. Así se gana dinero en cada carrera, sin importar qué caballo cruce la meta primero. Es una analogía brillante. Al comprar una parte del negocio, se gana de manera sistemática. De hecho, a Wall Street se le compara a menudo con un casino que ajusta las probabilidades para que la casa siempre gane a costa de quienes especulan. Claro. Ahora, entendida la diferencia entre valor y precio, surge una pregunta gigante. ¿Cómo lidiamos con las fluctuaciones diarias de esos precios? Porque los precios sí cambian. Y aquí es donde entra la alegoría más famosa de Graham. La del señor mercado. Es una maravilla para visualizar el caos financiero. Cuéntanos sobre este socio imaginario. Graham nos pide imaginar que somos dueños de una pequeña participación en un negocio, y nuestro socio es un individuo llamado señor mercado. Pero este socio es maníaco depresivo. Todos los días nos ofrece comprar nuestra parte o vendernos la suya. Y el precio que ofrece depende exclusivamente de su estado de ánimo esa mañana. Es súper errático. O sea, un día se levanta eufórico y ofrece una fortuna. Sí, ve un futuro brillante y ofrece un precio ridículamente alto. Pero semanas después entra en depresión, se asusta y nos ruega que le compremos su parte por una miseria. La lección vital de Graham es que un inversor inteligente nunca permite que los cambios de humor del señor mercado determinen el valor de sus activos. ¿Hay algún ejemplo histórico en el libro que ilustre esto? Sí, el caso de la cadena minorista A&P en 1937. Fue un año de pánico y las acciones cayeron a $36.
un especulador habría vendido con pérdidas por el pánico. Se habría contagiado del pesimismo del señor mercado. Totalmente. Pero el verdadero inversor vio esto no como una tragedia, sino como un capricho irracional. La capacidad de generar beneficios de A&P seguía intacta. La empresa estaba bien. Así que era una oportunidad de compra. Graham resume que el inversor inteligente es un realista que vende a optimistas y compra a pesimistas. Pero pongamos esto en perspectiva de la vida real. Si el señor mercado es tan errático, ¿por qué la gente siente la necesidad de revisar las cotizaciones en su teléfono cada 5 minutos? Es como, digamos, comprar una casa para vivir ahí 20 años y llamar al agente inmobiliario todos los días para preguntar el precio y entrar en pánico si bajó un poco en la tarde. Suena ridículo. Es que suena ridículo porque lo es, pero evolutivamente estamos programados para reaccionar a amenazas visuales, como números en rojo. Sabiendo que el señor mercado es peligroso y seductor, el análisis de Zweig avanza hacia las herramientas mecánicas. Herramientas para protegernos de nosotros mismos. Exacto, para proteger al principiante de sus impulsos autodestructivos. El experto desglosa principios tácticos. Primero, la técnica de promediar el coste en unidades monetarias, o dollar cost averaging. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Consiste en invertir una cantidad fija regularmente. Digamos $100 al mes, pase lo que pase. Esto fuerza la compra de más acciones cuando están baratas, porque con esos $100 compras más cantidad y menos acciones cuando están caras. Lo pones en piloto automático. Ya no tienes que adivinar el momento perfecto. Exacto. El segundo punto es justamente ese piloto automático y el reequilibrio de cartera. Graham aconseja mantener siempre un mínimo del 25% en obligaciones o bonos seguros. Esto amortigua las caídas y evita vender acciones por pánico. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque voy a cuestionar esa regla. Hoy en día, la sabiduría convencional, los gurús, desmienten ese consejo. Recomiendan restarle a la edad a 100. Y si alguien es joven, debe tener casi todo en acciones porque tiene tiempo para recuperarse. Tener un 25% en bonos suena anticuado. Esa regla moderna ignora la cruda realidad de los imprevistos de la vida. Graham entendía que la matemática a largo plazo choca con la vida a corto plazo. ¿Qué pasa si ocurre un despido inesperado? ¿O una emergencia médica grave? Exacto. Esas crisis pueden forzar a liquidar acciones justo en el peor momento, digamos, en medio de una caída del mercado. Por eso hace indispensable el colchón de las obligaciones. No es para hacerse rico, es para no arruinarse vendiendo a precios de remate. Es como el seguro del coche. Y bueno, hay un tercer concepto táctico, ¿no? El margen de seguridad. Sí, el margen de seguridad. Graham lo ejemplificó maravillosamente con su hallazgo en 1925 con Northern Pipeline. Era una empresa que cotizaba en bolsa $65 la acción. Pero al analizarla, Graham vio que tenían obligaciones y activos de calidad por valor de $80. ¡Wow! O sea, los billetes de 100 se vendían a 80. Exactamente. Comprar con descuento minimiza el riesgo de equivocarse, incluso si el negocio no crece tanto. El capital base está protegido por los activos reales. Ahora, si estas estrategias defensivas y calculadas son tan efectivas y lógicas, ¿por qué la gente sigue perdiendo fortunas décadas después de que Graham escribiera el libro? La respuesta yace en la codicia por el futuro. Es la trampa del crecimiento. Se analiza el peligro de pagar demasiado por el crecimiento futuro proyectado. Pagar por esperanzas. Sí. El material utiliza ejemplos clarísimos, como la catástrofe de las aerolíneas. En la década de 1970 tuvieron un crecimiento fenomenal en el tráfico de pasajeros. Era evidente que iban a crecer. Y crecieron, pero generaron pérdidas masivas a los inversores. Por los altos costos. Por los costos masivos de capital, deuda, guerras de precios. Crecimiento no es igual a rentabilidad. Y luego se traza un paralelismo con la burbuja.com de los años 90. Empresas como MicroStrategy perdieron el 99.5% de su valor. 99.5%. Es devastador. Totalmente. Los analistas modernos sobrevaloraron los beneficios basándose en entusiasmos temporales. Demuestra que pagar por promesas sin un margen de seguridad lleva al desastre absoluto. Y se advierte sobre la tergiversación de la regla, compra lo que conoces.
Así, mucha gente dice, yo uso este producto todos los días, así que compro la acción. Exacto. Usar un buen producto no exime a nadie de hacer el análisis financiero contable. Que un teléfono sea bueno no significa que su acción esté a buen precio. Es como pagar precios exorbitantes por una entrada de cine solo porque el tráiler tenía buenos efectos especiales, y ni siquiera se sabe si la película tiene un guión terminado. Destaca cómo la arrogancia humana repite los mismos errores una y otra vez, probando que los consejos de 1949 son vitales hoy. Son más vitales que nunca porque hoy tenemos la tentación en el bolsillo, a un clic de distancia en el teléfono celular. Así es. Para ir resumiendo nuestros hallazgos principales de hoy, queda claro que la inversión exige un análisis disciplinado, requiere un margen de seguridad matemático y exige el desapego total de los caprichos de nuestro imaginario señor mercado. Lleve fuerza que el mayor enemigo de la rentabilidad no es la volatilidad externa, no es el gobierno ni la inflación, es la falta de control emocional interno. Es un gran recordatorio para nuestra audiencia. El éxito financiero está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a establecer un sistema automático, a mantener bajas sus expectativas de enriquecimiento rápido y a negarse a seguir ciegamente a la multitud. La sensatez por encima de la genialidad. Totalmente. Y para cerrar, quiero dejar una reflexión provocativa extraída de las fuentes que me pareció fascinante. Graham sugería a los novatos pasar un año entero practicando la selección de acciones en papel, sin usar dinero real, solo para conocer su verdadero temperamento. Un experimento psicológico. Exacto. Y la pregunta que queda en el aire para quienes nos escuchan es, si alguien documentara honestamente sus corazonadas financieras durante un año frente al mercado real, con todo su pánico y euforia, ¿descubriría al final a un inversor racional preparado para crear riqueza o a un apostador encubierto a punto de entregarle sus ahorros al señor mercado? Queda para pensarlo. Hasta la próxima inversión.